Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a seguir con nuestra dinámica de las sucesiones presidenciales, porque nosotros podemos así percibir de mejor manera, temporal y espacialmente, los acontecimientos históricos suscitados dentro de nuestro país. Recordemos que el último presidente que habíamos visto era Adolfo López Mateos. Hoy nos toca su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, que cuando lo analicemos veremos que fue uno de los presidentes que tenemos que recordar en nuestra conciencia histórica. Y también cabe resaltar que abundamos un poco más en la cuestión económica de nuestro país cuando nosotros identificamos en el video anterior el modelo de sustitución de importaciones, característico de estas presidencias. Así que vamos a comenzar. Su biografía. En sí, la biografía es bastante grande de este personaje. Hubo muchísimas cosas que nosotros podemos identificar, pero empezaremos con un dato curioso. Fue el último presidente de México nacido en el siglo XIX. De hecho, cuando ocupa la presidencia ya rondaba los 60 años, es decir, era una persona ya madura, intelectual y profesionalmente en el cargo de político. Iniciemos. Nace en Veracruz el 30 de diciembre de 1889 y el mito ronda la vida familiar. Se dice que su padre muere en 1914 y en las actas aparece que muere en 1904. Su infancia fue caracterizada por una educación bastante tradicionalista en las instituciones de las escuelas de amigas en su natal Veracruz. Se preguntarán, profe, ¿qué es una escuela de amigas? Es una institución educativa manejada por monjas o señoritas acercadas a la iglesia que se encargaban de adoctrinar y enseñar las primeras letras. Posteriormente, en 1913 se va a unir a esta bola, como le determinaban en ese entonces, a este apoyo revolucionario como civil, y va a fungir como apoyador mediático en la Ciudad de México para la causa constitucionalista durante 1913 hasta 1914. Gracias al apoyo que le da a Venustiano Carranza y posteriormente a Álvaro Obregón y por consiguiente a Plutarco Elías Calles, cuando cesa su labor como militar en 1926, se da de baja con honores como con el grado de mayor. Por consiguiente, no solo fue un diplomático y político mexicano, sino que también fue un militar, mejor conocido como estadista para la época. Su gran oportunidad política aparece en 1944, en pleno gobierno de don Manuel Ávila Camacho, cuando logra ser ganador de la contienda estatal para gobernador de Veracruz, que va a fungir de 1944 a 1948. Posteriormente, en 1948, gracias a la simpatía que tenía con Miguel Alemán Valdés, abro paréntesis, simpatía política, con Miguel Alemán Valdés, se hace cargo de la Secretaría de Gobernación, que posteriormente se va a convertir en su peldaño para poder consolidarse como presidente de la nación. Les recuerdo, hasta antes de 1980, por lo general, todos los que eran nombrados secretarios de gobernación en un sexenio eran posteriormente los futuros presidentes de la nación. Por eso es que era muy importante ese cargo con anterioridad. En la actualidad ya no es funcional. Hablemos entonces de sus iniciativas como presidente. Y créanme que es muy importante, porque con él se consolidan dos grandes procesos políticos que necesitaban llegar a una culminación. Pero recalquemos algo, cuando Ruiz Cortines ocupa la presidencia, tiene 62 años, es decir, es una persona madura. ¿Cómo se caracteriza su presidencia? Por la austeridad de cualquier lujo.
Le gustaba ser preciso y conciso. De hecho, es de los primeros políticos que hace público su consolidación de bienes individuales. Dentro de ellos, un rancho en Veracruz, también una casa en la Ciudad de México y un automóvil modelo 1947, si no me equivoco. Él es el que propone que los funcionarios públicos repitan ese acto. Pero iniciemos. Lo primero es que crea una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución, con la finalidad de reconocer el derecho de las mujeres al voto, lo cual va a ocurrir en 1953 cuando se concede que las mujeres voten en las elecciones federales, no estatales. Eso no es bueno. Pero bueno, no es algo que se le haya ocurrido precisamente a Ruiz Cortines, sino que desde 1937 el presidente Lázaro Cárdenas solicitó a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar el mismo artículo para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Imagínense qué tan mal estábamos. Pero pues obviamente esto no se va a consolidar en los años 30, ni en los años 40, cuando también don Manuel Ávila Camacho y posteriormente Adolfo López Mateos vuelven a reincidir en realizar esta reforma, pero que se logra hasta Ruiz Cortines. Después va a crear el Instituto Nacional de Vivienda para satisfacer las necesidades que tenía la clase trabajadora durante su gobierno para buscar y consolidar un lugar donde vivir. Recordemos que en ese entonces México está en su apogeo económico, pero ese apogeo económico no se traduce en desarrollo económico. Recuerden que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. El crecimiento es cuánto crece tu PIB de forma anual, es decir, tu riqueza. Y el desarrollo es cómo lo inviertes. Con Ruiz Cortines va a haber una inversión en el desarrollo económico. Crea también la Comisión Nacional de Energía Nuclear. De hecho, Ruiz Cortines es el presidente que determina que México no puede quedar lejos ni ajeno a la consolidación de la energía nuclear. Por consiguiente, tiene que reactivar e invertir en investigaciones, porque era una opción en caso de que el petróleo ya no fuera un combustible mundial. Después, instituyó la gratificación anual del aguinaldo para los servidores públicos. Gracias a Ruiz Cortines es que muchos de los trabajadores públicos de su administración lograron esta gratificación. En 1956 reanuda sus operaciones la reorganizada Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, CEIMSA, fundada en 1937 durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Se preguntarán, profe, ¿esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, hijos. ¿Por qué? Porque Ruiz Cortines también va a ser catalogado como populista, y a diferencia de López Mateos, él va a enfocar su política interna a los sectores más vulnerables de la población. Por consiguiente, reactivar la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana era reactivar que los productos como frijol, maíz, que eran fundamentales para la dieta de las personas con más pobreza en nuestro país, las compraran a un 30 o un 40% más barato del mercado natural o económico de nuestra nación. Es decir, esta empresa vendía productos alimenticios más baratos para la población. Desafortunadamente, como pasa en México y hemos visto en otros acontecimientos y en otras políticas llevadas a cabo con buenas intenciones, siempre hay malas prácticas. Y esa mala práctica fue la corrupción. Muchos de los funcionarios públicos que se encargaban de distribuir estos alimentos les sacaban provecho, los vendían más caros. Triste. También fue uno de los impulsores del nuevo convenio del programa Bracero. El programa Bracero va a surgir con don Manuel Ávila Camacho. Este programa trataba de algo muy sencillo: enviar trabajadores del campo a Estados Unidos para que éste pudiera seguir con su producción agropecuaria. En 1953, el programa ya no tiene efecto, pero Estados Unidos
seguía utilizando la mano de obra mexicana para labrar, es decir, trabajar sus campos. En un primer momento, Ruiz Cortines no va a determinar un positivo o un negativo en esta iniciativa, pero como los mexicanos se seguían yendo y los norteamericanos lo seguían recibiendo, entonces el programa Bracero, el 10 de marzo de 1954, va a volver a tener un nuevo convenio, en donde Ruiz Cortines se comprometía a que en las fronteras de nuestro país estaría disponible la mano de obra necesaria para que los norteamericanos satisfacieran las necesidades en el campo. Se preguntarán, profesor, ¿y por qué terminó este programa? Porque terminó la Guerra Fría. Recuerden que durante la Guerra Fría Estados Unidos mantenía un gran cúmulo de personas o mano útil en el ejército norteamericano. Por consiguiente, actividades productivas quedaban, pues obviamente, sin capacidad para poder trabajar. Por eso es que eran importantes los programas como Bracero. Ahora, ¿cómo podemos definir la política de Ruiz Cortines como una política para la clase trabajadora? Primero, inicia desprestigiando el régimen de Miguel Alemán Valdés, donde él aseguraba, y también la población aseguraba, que tanto Miguel Alemán Valdés como sus amigos, sus compadres y sus administradores se beneficiaron de las políticas sociales para crear un auge económico individual, es decir, corrupción. Durante 1953 se efectuaron multas a comerciantes por violaciones a los precios fijados en dichos artículos. Por ejemplo, los artículos de bienes perecederos. ¿A qué hace referencia esto? A que había un combate contra la corrupción dentro de los funcionarios públicos. De hecho, Ruiz Cortines fue uno de los impulsores de las medidas contra los monopolios en nuestro país, es decir, que pocos agruparan mucho en cuestión económica. También ordenó la suspensión de todos los pagos a contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. ¿A qué hace referencia esto? Hijos, tanto en esa época como en la actualidad, muchos de los contratos que hace el gobierno los hace por sobrevalor, es decir, si una manzana me cuesta $1, al gobierno se la venden en 50. Es decir, son contratos ficticios que benefician a los contratistas, pero que por ámbito de corrupción también a algunos funcionarios públicos. De esto se da cuenta Ruiz Cortines en la década de los 50 y le trata de poner fin. Desafortunadamente su política de clase trabajadora y austeridad no va a tener seguimiento con el presidente consecuente, pero es un hito en la historia de México. Espero que les haya gustado el video. No sin antes responderme 2 preguntas en su libreta, le toman foto y la mandan al apartado de comentarios de la plataforma. La primera, ¿por qué se le denomina política de clase trabajadora? Segunda, ¿qué hace diferente este presidente a los anteriores? Hasta luego, chicos.